capítulo 1. Voy a dar lectura a todo el capítulo 1. Nada más ponga atención, sígame con su vista, por favor. Si no tiene Biblia, compártala para que podamos estar todos nuestros ojos ahí. En la lectura en Hebreos 1, capítulo 1, vamos a darle lectura a todo el capítulo, vamos a poner atención. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborreciendo la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos con obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que bendigas la predicación esta mañana. Habla en nuestros corazones, en nuestras vidas. Usa grandemente al pastor. Sé con él en este tiempo. Bendice todo lo que tú le has hablado a él y que lo estará diciendo esta mañana. Ayúdanos a estar atentos, listos a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, estar listos para cambiar esas áreas de nuestra vida, hacer cambios, transformaciones que tú quieres hacer, pero tenemos que dejarnos usar también por ti. Bendice este día, bendice esta predicación, nuevamente habla en nuestros corazones. Y te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada estuvimos en este mismo pasaje. No pretendía que hoy, en cierta forma, viniera a ser ya el tercer domingo, aún si no contigo, que hablásemos del mismo tema. No es el mismo mensaje, es hoy particularmente continuación desde la semana pasada. Nada más cubrimos el primer punto de 7, y no crea que van a ser 7 semanas. Yo espero que hoy terminamos los demás puntos sobre este tema de cómo Cristo es superior. Este libro de los Hebreos, y pues pareciera obvio a quién está dirigido, pero ¿quiénes son los Hebreos? Todas las otras cartas de Pablo dirigidas principalmente a pueblos gentiles, no judíos, y él se presentaba como Pablo y a cada una de las iglesias daba saludo directo. Aquí no hay presentación de autor, simplemente comienza con Dios, cuando otras cartas comienzan con Pedro o Pablo como los autores de la carta humanamente, y aquí es simplemente Dios, es la primera palabra de la carta. No se presenta el autor anónimo. Es de mucha especulación y tal vez acertada, sin poderlo asegurar al 100%, que sea Pablo mismo. ¿Por qué cambiaría su estilo de escribir cuando de los hebreos se trata?
el hebreo muy diferente a los gentiles, aun cuando la salvación es extendida a judío como gentil, no hay diferencia, pero Pablo vino a ser conocido después como el de este camino de los creyentes, y si bien antes era judío de judíos, fariseo de fariseos, perseguidor de cristianos, ahora al haberse convertido él de Saulo de Tarso a Pablo, ahora es el que predica el evangelio como difícilmente ninguno de los otros discípulos había predicado y sido usado por el Señor para la extensión del evangelio. Y probablemente por la posibilidad de que el hebreo, el judío, rechazase cualquier cosa que de Pablo pudiese venir, la escribe como si fuese una carta humanamente anónima, simplemente dirigida como carta abierta a los hebreos, y como gran maestro, como gran didacta, empieza a hablarle al judío de todo aquel que al judío le era familiar. El Antiguo Testamento, la ley, los profetas, le habla de eso, ¿verdad? Lo primero que dice Dios, habiendo hablado muchas veces, por muchas maneras, en otro tiempo por medio de los profetas. Habla de los profetas. El judío no tiene problema entendiendo quiénes fueron los profetas y cuál fue su ministerio, y sin duda ellos son enviados de Dios, y podían aceptar esto que el autor de Hebreos dice. Y luego más adelante habla de los ángeles, y luego también habla de Moisés, y habla de la ley, y habla del sacerdocio levítico, y habla de los sacrificios, y habla del tabernáculo, y habla de todo aquello que al judío le era perfectamente rutina y perfectamente familiar, para de ahí llevarlos al siguiente paso de enseñanza. Eso hace un buen maestro, lo toma de lo que conocen y lo lleva a aquello que le es nuevo, pero ligado a la base, al fundamento que ya tienen como verdad, como aceptada, y les dice el porqué de lo que ya conocen y cómo se completa en quién, en el Mesías, y les presenta a su verdadero Mesías, que es Jesucristo. Es otra de esas grandes obras maestras. Por supuesto, toda la Biblia lo es perfecta, es palabra de Dios, pero vemos esa majestuosidad de enseñanza, cómo se lleva a cabo todo esto. Y lo triste es que a pesar de escritos como este y otros, el judío, individualmente algunos ya han creído en Jesucristo como su Mesías, pero como pueblo colectivamente, Israel y del pueblo judío aún no sigue esperando su Mesías. No es que ellos desconozcan que los cristianos decimos que el Mesías es Jesucristo, pero un judío te dice: si yo espero al Mesías y creo todo lo que la promesa de Dios es para la venida del Mesías, pero si tú tratas de decirme que Jesús es mi Mesías, ahí se acaba la conversación, ahí se cierra la puerta, hay rechazo. Y es exactamente quizás la razón por la que el autor no se presenta, para que no haya ese primer rechazo, sino que vayan siguiendo el desarrollo de la presentación, y habla de lo que hemos venido hablando nosotros, de cómo Cristo es superior. Al principio le va a parecer un poquito de recapitulación. A la semana pasada hicimos énfasis en la palabra adórenle, ahí en el versículo 6. El Padre le dice a los ángeles sobre el Hijo que el Hijo debe ser adorado, no solo honrado como dicen algunos escritos, porque honra le puedes dar aún al hombre, pero adoración solamente le puedes dar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios, no importa lo que digan religiones enteras. Cristo no vino a traernos religión, vino a traernos un conocimiento de sí mismo, y por medio de ese conocimiento la salvación. Si todavía quedase duda, otra vez, yo sé que lo mencioné la semana pasada, nada más estoy recapitulando un poquito. En el versículo 8 dice: mas del Hijo, dice el Padre, habla del Hijo y le dice: tu trono, oh Dios. Dios declara que el Hijo es Dios, Jesucristo es Dios. Hoy yo sé que mucha gente dice: ¿cómo Dios el Padre puede ser Dios? Y el Hijo puede ser Dios, y el Espíritu Santo puede ser Dios. No entiendo, 3 en 1. Mira, hermano, si Dios fuera tan pequeño para que tú pudieras comprenderlo y que cupiese en esta cabecita, no sería Dios. Pero Dios es más grande que nuestra comprensión, y a la vez nos da la fe para poder entender que siendo 3 es 1. Tú eres un elemento un ser hecho de 3 elementos: cuerpo, alma, espíritu. Explícame eso. ¿A quiénes no lo entienden? La materia se presenta en 3 elementos. Muchas cosas son en 3 cosas, siendo una misma cosa.
El tiempo tiene pasado, presente, futuro, etc. No es difícil entenderlo, y Dios le habla al Hijo como Dios. Menciona en el versículo 10 lo que también se menciona en Juan 1, de 1 al 3, que Él es el que hizo, Él es el que fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Nos habla de la eternidad del Hijo. En el versículo 12, la última frase, y tus años no acabarán. Tus años y los míos, como los de la hermana Evangelina, el día de ayer, a los 90 terminan. Los años de nuestra vida son 70 y si los más robustos 80. Y mira, la gracia de Dios permite a algunos llegar aún por encima, pero llegan a un fin, humanamente, terrenalmente, en esta condición. Pero Él es eterno, sus años no acaban. Y anteriormente, hace unas 3-4 semanas, hablamos de la superioridad de Cristo en naturaleza, la superioridad de Cristo en poder, la superioridad de Cristo en servicio, la superioridad de Cristo en padecimientos, la superioridad de Cristo en obediencia a la voluntad de Dios. Como Cristo es superior a todo. La semana pasada, pensando que yo podía acabar todo el mensaje, nada más nos quedamos en un punto: la superioridad de Cristo sobre tus y mis necesidades. Y es que es imperativo, hermano, que tú determines si Jesús es Dios, si Jesús verdaderamente es quien dice ser, si Jesús es superior. Le hablaba también la semana pasada de cómo bien comúnmente nosotros aspiramos a cosas superiores. Aspiramos a una carrera de estudios de buen nombre y a un buen trabajo y a una buena posición financiera, política, profesional, en el campo que sea de tu mayor interés. Aspiramos a lo superior. Está en nosotros el buscar las cosas de arriba. Y la Biblia nos enseña a buscar las cosas de arriba. Pero cuando en arriba pensamos, ¿qué tan arriba nos vamos? El Señor nos exhorta a ir a lo sumo de lo que está arriba, en los cielos y hasta en el tercer cielo. Pero muchas veces nosotros, al pensar en lo sumo o en lo excelente o en el crecimiento, nos vamos meramente a lo humano, a la posición, a lo que el mundo se afana y admira. Por eso es que mucha gente con facilidad deja las cosas de Dios cuando de un salario jugoso se trata, o de un buen negocio, o de una buena posición política. Todo lo que es de Dios, pues como quiera, pues aquí me la voy pasando en estas cosas de Dios mientras que me sale algo mejor. ¿Sí o no? Cuando no hay cosa mejor que Dios y las cosas de Dios. Y de nuevo, en concepto, mentalmente, estoy seguro que no hay aquí nadie que se me viniera a decir en privado o a la salida que Cristo no es superior, o no estarías aquí. Entonces, en concepto mental, aceptamos esta verdad. Pero lo cierto es que no se vuelve una realidad en nuestra vida. Porque entiendo que el inconverso, hermano, no venga a la iglesia, no busque la Biblia, no tenga apetito por las cosas de Dios. Este libro es espiritual, por el Espíritu Santo de Dios ha sido inspirado, y espiritualmente se discierne. Por eso es que la expresión existe aquí, que hay quienes viendo no ven. Sí, tenemos vista, pero no se alcanza a discernir, a ver lo que son las cosas de Dios. De vez en cuando uno ve a alguna persona que viene a la iglesia, particularmente a veces algunos jóvenes que vienen rodeados de, vamos a decir, cuestiones de abuso de sustancias, vamos a decir, drogadicción. Y existe la expresión, ¿verdad?, que hay quienes llegan a subir tanto a la nube que nunca bajaron de la nube cuando estaban en drogas, vienen afectados. Y a veces pueden venir a la iglesia y tú ves, desde que los saludas, ni siquiera ven a quién saluda, nomás ponen la mano, es casi como un autómata. Y bueno, mira, la palabra de Dios está para darnos vida, pero una cosa que tenemos que hacer es atender la palabra de Dios. Sí hay gente que a veces, por más que tú prediques la palabra de Dios, no está entrando, no hay oído, no hay corazón. Viendo, no ven, oyendo, no oyen, y salen exactamente igual, no importa no importa quién hubiese predicado. Lo he visto porque, mira, un predicador, creo que no hay ninguno que se considere a sí mismo un buen predicador, ciertamente. Yo sé que no lo soy, pero a veces hemos tenido grandes predicadores aquí, buenos predicadores, y el resultado a veces es el mismo. Yo me pregunto, si Cristo mismo viniese y nos visitase y se parase aquí y nos predicase, ¿le creeríamos?
No, sí, a Cristo sí le creíamos. Él se decía, pues mira, vino a la tierra hace 2000 años y no le creyeron. ¿Crees tú que de verdad nosotros sí somos muy superiores a aquellos que lo crucificaron y no le creyeron? Porque venimos, nuestra mente está en una órbita muy diferente que las cosas espirituales. ¿Sabe que somos humanistas? Y el humanismo es una idolatría del hombre por encima de Dios. Y si hay una cosa por la cual Dios castigó más a su pueblo que por otra cosa, es la idolatría. Y entiendo, nuevamente le digo, que el inconverso busque todas esas cosas, pero el que se dice creyente, el que se dice cristiano, hacer a un lado a ese Dios en el que alguna vez dice haber creído, uno se pregunta, mira, cuando alguien me dice yo creo en Cristo, yo no soy quien para ver su corazón y cuestionarnos, yo le creo. Por eso la Biblia dice, el que creyó en Cristo fue bautizado. Alguien te dice, yo creí en Cristo. Hay iglesias que te dicen, bueno, tienes que pasar un curso de 6 meses y dar evidencia de tu salvación y todo, y después te bautizamos. Respetable lo que digan los hombres y sus religiones. Pero aquí queremos hacer lo que la Biblia dice. La Biblia muestra que aquel que creyó en Cristo fue bautizado al instante, de inmediato, siempre, en cada ejemplo o en la primera oportunidad. Saulo de Tarso fue convertido en el camino a Damasco y iba de camino, no se bautizó al instante, pero llegandito fue bautizado. Y así prácticamente todos los ejemplos de bautismo en la Biblia contradicen a los grandes pseudoteólogos, ¿verdad?, que buscan complicar la fe. Pero ¿será posible que alguien diga yo creo en Dios y después cambiar a ese Dios por las cosas terrenales? Porque está poniendo los ojos en las cosas de arriba, en posiciones, en salarios, en negocios. Mira, hermano, hay quienes justamente hacen lo opuesto, que poniendo los ojos en Cristo dejan carreras, dejan negocios, dejan familia, dejan todo, patrimonio, por servir a Dios. Ahí no queda ninguna duda de que cuando Zaqueo se convirtió un colector de impuestos, que eran tan corruptos en aquella época como en el presente, y dijo, si alguno le he robado, ¿qué dijo? Se lo regreso. ¿Cuánto? No duplicado, no triplicado, cuadruplicado. Imagínate que de repente te llegue a ti un recibo un cheque de Hacienda que dicen, ¿sabe qué? Le cobramos de más. Aquí está de regreso lo que le cobramos de más y 4 veces. A ver, si eso haces, tú dices, ¿qué mosca le picó? Bueno, Zaqueo, de que fue salvo. Además de eso dijo, y de todos mis bienes doy la mitad a los pobres. Ese sí que fue salvo. Por eso dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso es lo que hace el que sí verdaderamente ha puesto sus ojos en Cristo. Hay arrepentimiento cuando verdaderamente creemos que Cristo es superior. Hay fruto, hay evidencia. Va más allá del mero decir, no, sí, mis respetos. Hay mucha gente que te dice, no, y le hablan de formas que no son lo más respetuosas, ¿no? Hay quienes usan el que está allá en el segundo piso, el jefe, y toda clase de términos tienen una cierta forma de pseudo respeto para Dios, pero nada más es un concepto. Ahí cuando les viene a la mente. Pero mira, hermano, cuando tú entiendes que es verdaderamente superior, no solamente a profetas, ángeles, a Moisés, a sacerdocio, al sumo sacerdote mismo, a todo lo que ya hemos venido viendo, a tus necesidades, ¿a qué más es superior Cristo? Déjame decirte, la semana pasada vimos el punto 1, a tus necesidades. Número 2, es superior a tus problemas. ¿Hay alguien aquí que tenga algún problema? Vaya que si la vida, ¿de qué está llena? De problemas. Hay problemas desde lo más pequeño, ¿verdad? Hay mucha gente que se levanta y un problema, no sé qué ponerme el día de hoy, ¿cierto? Grave problema. O te levantas y vas para salir y una llanta ponchada. Puedes perder una cita importante, un problema. Tráfico, un problema. Y esos son problemas menores, hay problemas más grandes. El Señor preguntó una vez, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sabes cuándo lo preguntó? Cuando prometió que Abraham, a través de su esposa Sara, tendría un hijo, mujer que fue estéril toda su vida, y llega a la misma edad de nuestra hermana Evangelina,
que 24 horas atrás de su muerte, la vimos, y algunos días antes también la estábamos viendo, y tú ya apreciabas lo frágil de ese cuerpo. Podría decirte que se veía más frágil que el cuerpecito de un bebé. El cuerpo de un bebé es frágil, pero está nuevo, aguanta, que se enferma y rápido sana un bebé, pero una ancianita se enferma y te preocupa porque está frágil el cuerpo y es atacado, y qué tan fácil o rápido se puede recuperar. No siempre, ya el cuerpo no se renueva, igual que en la niñez, en la juventud, y tú lo ves así de frágil. Pues esa edad de nuestra hermana Evangelita, así de frágil como la vimos, y la vimos en el hospital, y mira, ¿quién hubiera pensado? 24 horas después va a estar en la presencia del Señor. Nadie lo sabía, sino Dios, dando oportunidad a despedirse por última vez de sus seres amados. Pero a esa misma edad, Sara concibe. Digo, si hay una cosa difícil en esta vida para el ser humano, es en el género femenino concebir, llevar durante la gestación y parir un hijo. Y Sara hizo eso justamente. No fue cesárea, fue natural. Una mujer literalmente entra en las garras de la muerte al dar a luz un hijo. Hay quienes ahí se quedan. Y a esa edad, ¿sabes por qué? Porque Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Qué bueno que dices no. Ahora yo te pregunto, entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? A veces tenemos tal problema que digo, no, tengo tan grave problema que, pastor, no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia por... Y en otras palabras, este problemón que me cargo, el que sea, de la índole que tú quieras. En Jeremías también preguntó, ¿habrá algo que sea difícil para mí? En Jeremías 32:27, no vaya. Y finalmente él responde la pregunta diciendo, porque nada hay imposible para Dios. Cuando en la circunstancia de otra mujer estéril y mayor, como Elizabeth, la prima de María, que también concibió en su vientre, a la que llamaban estéril, y habiendo pasado sus años de tener hijos, concibió, porque nada hay imposible para Dios. ¿Tú crees eso? ¿De veras? Eso pasa, ¿sabes por qué? Porque Cristo verdaderamente es superior. Ahora, este era un grave problema para estas personas. Ha habido otros problemas. Por ejemplo, Moisés liderando a Israel, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Por un lado tenía un mar enfrente y por atrás tenía un ejército. Está entre la espada y la pared. ¿Tú considerarías que eso es un pequeño problema? Mucho más que pequeño. Enorme problema. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la ruta de escape? ¿Te encuentras tú asediado por un mar de problemas enfrente de ti? ¿Que el suicidio se antoja? ¿Cuántos siervos de Dios, Moisés, David, Elías, no mencionaron el preferir la muerte en algún punto de su ministerio ante la grandeza del problema que enfrentaban? ¿Y se murieron por ese problema? No. Dios en cada caso lo sacó de su aprieto. ¿Qué harías tú? ¿Qué escogerías tú? ¿Que muriera el ejército que te viene asediando, que Dios los acabe, o que se abra el mar rojo? ¿Sabes qué? No tienes que responder. Dios es tan poderoso que se encargó de las dos cosas, de abrir el mar y de acabar con el ejército que los perseguía. Las dos cosas. ¿Cuál decías que era tu problema? Cuando Cristo es superior y es una convicción real, no hay problema. El problema que pensábamos que nos inundaba y nos ahogaba no es problema. ¿Con cuál problema venías tú esta mañana? Si Cristo verdaderamente es superior, no es problema en tu vida. ¿Por qué? Porque Él se encarga. Otro problema, mira, Israel enfrentaba a los filisteos y tenían un gigante paladín llamado Goliat que los desafiaba. ¿Y quién va a ir? El más alto de todos es el rey mismo, Saúl, y él mismo no se anima. Llega un muchachito, David. Imagínate. Si todo el ejército no puede, ¿a quién se le ocurre que un chamaco va a poder? Pero es que el chamaco no venía por su propia cuenta. Venía creyendo que Cristo es superior. Aquel venía con espada, con lanza, con jabalina,
Pero él dijo, pero déjame decirte, yo no vengo nomás así como un pastorcillo de ovejas, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado el día de hoy. Y pronto cayó el gigante de volada y le cortó la cabeza con su propia espada. ¿Cuál es el problema de Israel? ¿Y cómo cambia todo cuando tan solo uno cree que Cristo es superior? Uno. Y cambió el curso de la historia para toda la nación. ¿Sí o no? Si no hubiera aparecido David, a cómo iban las cosas, la historia hubiera sido que los filisteos, encabezados por Goliat, decimaron el ejército de Saúl. Y ahí hubiera acabado Israel. ¿Sí o no? Pero cuando Cristo es superior, hasta la historia cambia, hermano. ¿Cuál es tu problema? Que sea superior a Cristo. ¿Te hace falta tiempo para resolver tus problemas? ¿Verdad? Deudas, se te va la vida demasiado rápido. A veces decimos, ya se me fueron los años, hubiera, ¿verdad? Cosa que ya no existe. Pero mira, hubo uno, no tiene que ir, pero conoce la historia, cuando estaban conquistando la tierra prometida, una vez muerto Moisés, Josué lidera, estaban en lucha entre tantos pueblos que de donde conquistaban la tierra, uno de ellos eran los amorreos. Le hacía falta tiempo a Josué y dijo Josué, habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Piensa en esa frase nada más. Sol, detente. ¿Quién sale y le dice al sol, párate ahí, engarrótate ahí? Un niño diría eso. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Pero qué pasó? El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sabes qué Dios nos dice? No importa cuál sea tu problema, Dios siempre es más grande. Cualquier cosa que te acontezca, que te agobia el día de hoy, si Cristo es superior, ahí se acabaría el agobio, la preocupación, el afán. No solamente Cristo es superior a tus necesidades y a tus problemas. Número 3, Cristo es superior a tus circunstancias. Las circunstancias, el status quo de este mundo no es lo más deseable, ¿o sí? Digo, cuando tú ves niños chiquitos, como los que cantaron aquí, que son tan niños, ¿verdad? Dani ya va para la adolescencia, pero de todas maneras, ves a niños como ellos, algunos más chicos, algunos más grandecitos. ¿No te ocurre a ti que tu mente se transporta en el tiempo hacia atrás, cuando tú tenías la edad de ellos? Y qué diferente era el mundo cuando tú tenías su edad, ¿sí o no? Los desafíos, los retos, la forma de pecar no existía. Esto de la internet, que es una herramienta de lo más útil, sí lo es. Conocimiento está a la mano, comunicación. Ahorita, por ejemplo, con esto de la muerte de nuestra hermana Evangelina, ¿cuánta comunicación no ha habido? A cada rato el teléfono suene y suene, y que se y problemas. Hubo un retraso bien importante. El cuerpo de la hermana Evangelina, ¿sabes cuánto estuvo después de su muerte? ¿Sabes a qué hora se lo llevaron? Después de las 12 de la noche. Murió a las 5:05, después de las 12 de la noche. Problemas, trabas de logística, nunca había yo escuchado algo así. Se supone que en una hora ya debe estar todo eso, más o menos 2-3 horas, 7 horas después de las 12 de la noche vino la funeraria a llevárselo por toda la logística que no estaba lista, y no era que no nos estuviéramos moviendo, y teléfono, todo el mundo estaba en los teléfonos arreglando y haciendo todo lo que se podía. Pero al mismo tiempo, hermano, los desafíos que enfrentan los muchachos con esos aparatos es lo que nos está destruyendo. Y aprovecho para decirle, se ve dicho y se lo reitero, no le compres celular a tu chiquito. ¿Hasta qué edad, pastor? ¡Nunca! ¿Cómo, pastor? ¿Nunca debemos tener celulares? No dije que nunca debemos tener. Yo tengo uno, pero no se lo compres tú. ¿Cuándo lo va a tener? Cuando trabaje, cuando sepa el valor de lo que cuesta ganarse su dinero, cuando sea responsable de un patrón, que no se pase las horas allí, y que sepa que si lo hace, pues
pierdes tus ingresos, hasta ahí, que se lo compre él solito, tú no se lo compres. Ay, mi chiquito, ¿y cómo lo voy a entretener? Y sí, yo sé que tú le compras un valero, un trompo, unas canicas, ¿y para qué le sirven? Pero dale un iPhone, un iPad, un celular, y se lo das. Y una vez que tocan sus manos, nadie se lo quita, ni quien se lo dio se lo puede quitar. Pelean como si fuera su propia alma. ¿Y sabes qué? Muchos están destruyéndose gracias a la tecnología moderna, que nosotros no tenemos ese problema. Hoy los juegos son bien adictivos, que no solamente chamaquitos son adictos. Sale el nuevo grito de la moda en los juegos y vamos a decir, Apple en esas tiendas bien lujosas, bien bonitas, anuncia que van a sacar su nuevo juego y ya están haciendo la fila. Y salen con sus cajas, pero no son chavos, son greñudos, son barbudos, son peludos, son gente adulta que viven en esa adicción ya de grandes. Es una adicción. Y luego redes sociales, y mira, no es para que yo lo pueda contactar, saber dónde está mi chiquito. Yo sé que eso es muy importante, ¿sí? Pero cuando no había celulares, ¿cómo sabían tu papá y tu mamá dónde estabas? ¿Sí? A lo mejor ni les importaba, pero tú de todas maneras regresabas, ¿verdad? Ellos pensaban, ya nos libramos de este, y al rato, tarde que temprano llegabas, ¿sí? Mira, ya había celulares, yo ya estaba casado, con hijos, y claro que había necesidad, de acuerdo claramente, ser capitán de ruta, y bueno, aparte de que yo manejaba, aunque la ley allá no, hasta la fecha creo que algunos estados todavía no te prohíbe usar el celular y manejar, podía tenerlo y llamar, por ejemplo, a los niños y familias que recogíamos en la ruta, y qué útil es el celular para esas cosas. Pero aún así yo no tenía uno. Ahí está mi esposa de testigo, todo el mundo traía uno. Llámale a este, llámale a este, llámale a este, y yo seguía manejando. Todo el mundo tiene uno. Si tu chiquito se te pierde y pasa, siempre va a haber un celular a quien le pueden pedir al lado. Todo el mundo trae uno. Cuando es una emergencia va a encontrar remedio para eso. Pastor, ¿y por qué no darle uno para que no ande pidiendo prestado? El problema es que muchos están haciendo relaciones que son absolutamente nocivas, indeseables, perversas, y que están informándoles de cosas que ni tú mismo conoces bien del tema. Este último grito de la moda, de la perversión, de la homosexualidad, muchachos están cayendo presa de eso, y es a través de gente que habla con ellos. Y es a través del celular que tú le compraste, papá, mamá, y tú le diste la puerta de acceso para que el diablo, a través de otras personas, los estén indoctrinando. Y muchas veces tú ni lo sabes, pero ahí está, en el celular. No, yo se lo checo. Es que son tan astutos que hay manera de que lo pueden ocultar a veces. O simplemente borrar para cuando tú lo vienes a revisar. Pero ahí está. Es un peligro bien real. ¿Y por qué crees que van saltando la gente que ya les he dicho? LGBTTI, y ya le dije, la letra P, que es una perversión, porque es pedofilia, la quieren agregar, y muchos dicen, no, yo no veo nada de malo con eso. Ándale pues, no digas que no fuiste advertido. Pero es un problema real. Pastor, ¿qué hago? ¿Es el mundo moderno? Sí, yo sé que son las circunstancias. Al hablar de circunstancias, podemos pensar los cárteles de la droga, toda la maldad, toda la impunidad, toda la corrupción. Sí, mira, eso en gran medida muchas veces está fuera de nuestro control, aunque muchos tratan de cargarte a ti cuando hablan de la corrupción del político como si tú tuvieras la culpa. Mira, no digo que seamos del todo libres de culpa, pero sí hay cosas que tú sí puedes atender, como la que te acabo de mencionar. No vivas víctima de las circunstancias. Satanás ha avanzado muchas agendas perversas en el papel de víctima. Mira, mucha gente en el papel de hacerse el pobre, y no digo que no los haya, pero hay unos que, no siéndolo, asumen el papel, han prosperado papeles o supuestamente, mira, el comunismo, que era el problema de todos, la solución a todos los problemas de la humanidad, que vino a ser la mayor de las miserias en los pueblos que la adoptaron. Digo, la Unión Soviética, que era la nación de naciones y unión de naciones que llevaban esa bandera, fue un fracaso y por eso se desmoronó. Y Cuba y Venezuela, ¿por qué?
por ayudar a los pobres. ¿Y qué dicen los líderes? Seguimos combatiendo la revolución. Somos los oprimidos y estamos revolucionando el sistema. Pero es una revolución que nunca acaba, al punto de que la revolución le dio los 360 grados y tú ahora, que antes liberabas al pobre, ahora tú vienes a ser el dictador mismo, oprimiendo a los tuyos. Pero sigue siendo el papel de víctima. Así es como avanzó la agenda homosexual. Nosotros somos los discriminados, somos los atacados, somos los no aceptados, somos los intolerados. Ellos son los absolutamente intolerantes. Aquí un homosexual, yo le he dicho, puede venir, y ¿sabes qué han venido? Y son bienvenidos. No hay homofobia en este lugar. ¿Que se va a predicar la verdad? Sí, porque se predica la verdad a todo mundo. Amén. La verdad pisa callos, pero pobrecitos, ese callo, ay, es que me lastimó, me rompió la uña, me arruinó el esmalte, me rompió la media. Y eso es intolerancia. No, son ellos los que no toleran nuestro papel. Todo aquel que se opone a lo que ellos son, tienen una absoluta intolerancia y te comen vivo. Pero hay que predicar la verdad. No vivas como víctima de las circunstancias. Esa es doctrina satánica. Si padecemos, mira, para todo hay un propósito. ¿Te acuerdas de José? José fue verdaderamente víctima de las circunstancias, mas no asumió nunca la identidad o papel de víctima de sus circunstancias. Rechazado por sus hermanos, puesto en una cisterna, vendido como esclavo, comprado como tal, calumniado, encarcelado. Dime si no fue víctima largo tiempo de su vida José. Pero ¿cuándo lo ves haciéndose la víctima que sí lo era? Todo lo contrario, no teniendo Biblia, porque finalmente cuando fue puesto en posición de autoridad, fue el quien se trajo a Israel, su padre y familia, a Egipto, y 400 años después vino un libertador llamado Moisés, que también fue el autor del Pentateuco. Entonces, 400 años atrás, cuando José vivía, no había Biblia, no tenía nada del conocimiento que tú tienes, y parecía conocedor de las doctrinas bíblicas y conceptos bíblicos que tú y yo debemos tener con un mayor conocimiento. No se hizo la víctima. Aun cuando murió Jacob, su padre, los hermanos pensaron que José se iba a vengar de ellos. Pero mira, José nunca vivió bajo las circunstancias. Siempre vivió creyendo que Cristo es superior y vivió por encima de las circunstancias. Por eso cuando ellos clamaron, no, tu padre nos dijo que no nos hicieras mal, él se puso a llorar por lo que ellos pensaban de él. Y les dice, vosotros pensabais mal contra mí. Sí es cierto eso. Mas yo no me hago la víctima. Y aunque víctima fue, no hay mención, no hay actitud. Mas Dios, ¿dónde están puestos los ojos de José? En Dios. Y como Dios tiene control de todo. Y Dios tiene propósito en todo. Porque dice, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José estaba, mira, por encima de las circunstancias, viendo lo que pasa por algo. Dios está en control y es bueno. Todas las cosas ayudan a bien, entendía José, no teniendo ni Antiguo Testamento, menos la escritura de Romanos 8:28, que es Nuevo Testamento. Amén. Jesús es capaz de sostenernos cualquiera que sea nuestra situación. Dice Judas 24, Jesús es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aunque las circunstancias no parecieran ser tales para alegrarnos, desde lo que Dios puede y quiere hacer con nosotros, sí es motivo de alegría. Amén. Por eso podemos gozarnos cuando cantamos del amor de Dios. A veces cantamos del amor de Dios y cantamos como autómatas. Y yo sé, hermano, es difícil, porque la Escritura dice, viendo no ven. Y a veces vemos y cantamos y oímos, pero no siempre. Cuando yo canto del amor de Dios y me encuentro cantando, nada más por cantar, me obligo a meditar en el amor que Dios tuvo por mí.
Y lo mismo de su gracia. Y lo mismo de sus promesas, que verdaderamente cuando lo medito, sí vienen a ser apoyo poderoso de mi fe. ¿De qué se trata este concepto de Cristo es superior? Es un concepto de fe. La fe es lo que marca toda la diferencia en la vida del cristiano. El que no tiene fe, ya fue condenado. 2 letras marcan toda la diferencia. El concepto de la fe. No solamente Cristo es superior a tus necesidades, a tus problemas, a tus circunstancias. Número 4, Cristo es superior a tus dolencias. ¿Quién no tiene dolencias? A todos nos duele algo, ¿sí o no? A veces físicamente, y a veces estás acostumbrado a eso, ¿verdad? El otro día me caí. ¿Para qué lo conté? Todo el mundo me ha regañado. Ya sé a quién no contarle de mis males la próxima vez. Me siento como el chiquillo que se cayó, se raspó, se resbaló, se levanta y su mamá todavía le da un zape en la cabeza por menso. Pero así es la vida, ¿no? Ya se va quitando, ¿verdad? Aquí también ya se iba quitando. Hoy en la mañana en el bienvenido estoy saludando a los hermanos. Algunos aprietan duro. Digo, ay. Pero el que sí, yo creo que me lo volvió a fracturar el hermano Romualdo, hermano. ¡Qué bárbaro! Yo pensé que ya estaba bien, dije, sí aguanto. No, sentí que me lo volví a romper. Y bueno, eso no es gran cosa, pero hay dolencias, hermano, hay dolores, hay sufrimiento, ya sea físicos o de otra índole, morales, quebrantos del corazón. Pero mira conmigo, ve a Isaías 53. Yo sé que tú lo conoces, pero creo que es un capítulo, Isaías 53, que por más que te lo memorices y lo veas, no acabamos de aprender ni de absorber. Déjame decirte una cosa. Aquellos de nosotros que fuimos católicos antes de ser cristianos, sabes bien cómo en la iglesia católica llevan una cierta liturgia, ¿no? La liturgia de las horas y luego la liturgia de la misa, y cómo en todo el mundo se leen las mismas escrituras y es como que un cierto patroncito, hay una cierta continuidad en el patrón de los libros que se van leyendo en las misas, y así es también con la liturgia judía. Y leen el Antiguo Testamento, pero hay un capítulo que se saltan, Isaías 53. Porque cuando tú llevas al judío a Isaías 53 y le dices que lo lea y que les es desconocido porque no está en su liturgia, imagínate eso. Él es como el católico que nomás conoce lo que el sacerdote, o en el caso de ellos el rabí, le presenta. Digo, hubo un tiempo en que la iglesia católica, los católicos no podían tener una Biblia. Ya pudieron, finalmente hubo cierta apertura y la pueden tener, pero ¿quién les lleva a la iglesia? ¿Quién los anima a que lean su Biblia? Como aquí, se te da un programa para que leas la Biblia completa, de cubierta a cubierta, en un año por lo menos. Lee la Biblia, que Dios te hable, escudriña las Escrituras. Es palabra de Dios, que te hable a ti Dios. Eso no lo hace la iglesia católica, que tú leas tu Biblia. Ellos son los que te van guiando. Igual el judío. Entonces, para sorpresa de muchos, el judío no conoce el capítulo 53 de Isaías. Y cuando tú se lo presentas a un judío y le preguntas de quién está hablando, generalmente te da una de 2 respuestas. O una es, no sé, o si han tenido algún tipo de instrucción al respecto, concluyen, está hablando de Jesús. Porque saben de los padecimientos de Jesús y lo ven aquí y ven cómo fue profetizado por Isaías lo que pasaría al Mesías, y concluyen algunos de ellos en forma personal, individual, Jesús es el Mesías, ¿sí? No lo vamos a leer todo, nada más quiero llevarte al versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Será eso cierto en tu vida? ¿Para ti es eso cierto? Yo sé que tú ya sabes que Él nos salvó y fue a la cruz por nuestro pecado, pero aquí va más allá. El pecado es una enfermedad, pero más que eso, pero toda enfermedad, toda debilidad, Él llevó. Porque estamos hablando, Él es mayor que tú, superior a tus dolencias. Tú sabes en tu corazón de corazones que tu enfermedad, tu dolencia está en Cristo, está cargada por Él. Sufrió nuestros dolores. A veces reaccionamos al dolor como si nadie jamás hubiese sufrido dolor tal como el que nosotros experimentamos porque se nos enterró una uña.
pero tú sabes de tus dolores puestos en Él. Nosotros le tuvimos por azotado. Fueron nuestros pecados por los cuales Él tuvo que padecer. De lo contrario, tú estarías sufriendo eternamente. Por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué hace eso en tu corazón? Sabiendo que tenemos una naturaleza rebelde en nosotros, ¿sí o no? Somos rebeldes, ¿cierto? Nadie nos va a decir, nosotros sabemos, nosotros las podemos. Pero el reconocer que por esa rebelión en nosotros Él tuvo que ser herido, ¿no te mueve a querer ser dócil mejor en lugar de rebelde? No. Menos hoy en día. Además, lo que nos motiva más hoy en día es el espíritu revolucionario, a rebelarnos. ¿No? Estar en contra de todo. Pero ve, esas rebeliones nuestras fueron las que le hirieron, molido por nuestros pecados. Yo sé que lo sabemos, pero nos paramos ahí frase por frase para saber que mi pecado, mira la palabra que usa la Biblia, molido, como desmenuzado, apabullado, por razón de que somos rebeldes a la ley de Dios. Porque vamos a hacer lo que vamos a hacer y nadie nos va a decir. Y eso hace de nosotros que nosotros seamos superiores. Entonces, ¿dónde queda cuando decimos que yo creo que Cristo es superior? No es nada más que una frase decorativa, pero no una realidad. Y si algún día esa verdad se vuelve realidad en nuestra vida, te das cuenta todos los cambios que surgirían en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu proceder, en tu andar, en tu trato con el prójimo, en tu relación con Dios. No vamos a dejar de pecar hasta que seamos tomados de este mundo, pero nuestra actitud hacia el pecado, cuán diferente sería sabiendo que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Sí o no? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros tuviésemos paz con Dios, reconciliación con Él, había necesidad de, primero, justicia, castigo, y el que la pagó fue Él, sin tener por qué. El judío no se le lleva aquí, no sea que reconozca que Jesús es el Mesías, pero a ti te estoy llevando aquí y tú tienes libre acceso el día, a la hora que quieras, de leerlo aquí. ¿Y de qué nos sirve tenerlo si no cambia nada en este corazón? Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes por qué? Porque Él es superior a tus dolencias, a tus penas, a tus sufrimientos. Él es el buen pastor, Él nos guía, Él nos protege, Él nos sana. Ahora la pregunta es, ¿somos ovejas de su rebaño? ¿Nos dejamos pastorear? ¿A quién está robando el carro? Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, ¿quién es el ladrón? No viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, hermano, esto nos obliga a meditar y pensar, ¿cuál es la voz que estamos escuchando? ¿La voz del buen pastor o la voz del ladrón, que es Satanás, que viene a hurtar? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Hay destrucción? ¿Hay hurto? ¿Hay muerte? ¿Hay destrucción? ¿O hay el fruto de las bendiciones que reflejan que en nuestra vida todo está confiado al Señor, que Cristo verdaderamente es superior? Versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabes qué significa eso? Que si tú eres oveja de ese rebaño y sabes que esto es verdad, tú no luchas tus batallas por ti mismo, tú las dejas en las manos de Dios. Hay una paz, hay una satisfacción, hay una tranquilidad en medio de la prueba, en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque no estoy desamparado, porque soy oveja y mi pastor se hace cargo de mis batallas.
14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen. Si Cristo es superior, no se evidencia tan solo por el amén, y los amenes son bienvenidos, pero se evidencia en el día a día. La vida es diferente si Cristo es superior. No solamente es superior a tus necesidades, a tus problemas, a tus circunstancias, a tus dolencias. Número 5, es superior a tus pecados y mis pecados. Hebreos 2, versículo 17, nos habla, como ya vimos desde un principio, superior a los profetas, superior a los ángeles. ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? Comienza el capítulo 2, nos habla de que Él es el autor de salvación, y dice en el versículo 17, por lo cual, por todo lo anterior, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, o sumo intercesor, sumo representante de nosotros delante de Dios, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Por más negros que sean tus pecados y los míos, y negros son malvados, son perversos, Él puede igualmente salvarnos, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado o conjunto de pecados que sean más grandes que el poder limpiador y salvador de la sangre preciosa de Cristo. Su sangre sigue teniendo y siempre tendrá poder para limpiarnos de nuestros pecados. Él dice ahí en Hebreos, más adelante en el capítulo 8, y está hablando de, acuérdate que le está hablando al hebreo, y le habla de los pactos con Abraham y de los sacerdocios del Antiguo Testamento, y ahora viene la presentación de Cristo como mediador de un nuevo pacto, y cita de las Escrituras diciendo en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y continúa desarrollando este tema en capítulo 9, en capítulo 10, y habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado, y vuelve a decir ahí en el versículo 16 de capítulo 10, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, hablando de ese nuevo pacto, pacto de gracia, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabes qué? Él borra tus pecados, los limpia, te hace blanco como la nieve, aunque haya sido rojo como el carmesí, se olvida de ellos. ¿Por qué tú y yo nos acordamos tanto de las maldades, de las transgresiones, de las ofensas que alguien nos haya hecho, no solamente ayer o antier, el año pasado, hasta décadas atrás? No olvidamos, no perdonamos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no es superior. Si Cristo fuera superior, qué claro nos quedaría continuamente, aún más en el momento que eres ofendido, cuánto a ti te perdonó Dios, cómo tú no vas a perdonar. Él alejó tus pecados de ti tan lejos como el oriente está del occidente. Así hizo alejar nuestras rebeliones, así ha enterrado nuestros pecados en el fondo del mar. Y si eso es verdad en tu vida y lo crees porque Cristo es superior, se refleja en tu actitud. No habría tanta contienda, tanta rebelión, tanto pleito, porque estaríamos más dispuestos a perdonar así, mira, de volada, porque así nos perdona Él. Solo necesita ese arrepentimiento, pero Él está dispuesto. No estaba el padre del hijo pródigo a brazos abiertos ya esperándolo, antes de que hablase ya lo perdonó. Ah, no, que se humille, que se arrodille y que me pida perdón. A lo mejor eso no va a pasar, pero por tu propio bien te conviene perdonar, para que seas llamado hijo de tu Padre Celestial. Eso es semejanza a Él. Si es que Él es superior, si no, eso no va a existir. ¿Se da cuenta cómo no nomás es un concepto que Cristo sea superior? Es toda una forma de vida y te conviene. Todo lo que le estoy predicando no es para que le convenga a Dios. A Dios le va bien porque Él es Dios. Es para que te vaya bien a ti. El saber que Cristo es superior te conviene,
mejor que tú busques el hueso con el político, mejor que tú busques el puesto jugoso, el salario jugoso, mejor que tú busques, oye, que me den entrada a tal estudio, mejor que eso, buena posición tienes con Cristo. ¿Sabes qué posición? Lugares celestiales. Número 6. Él es superior a nuestras tentaciones. 1 Corintios 10:13. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? ¿Ya se durmió? Ah, bueno. ¿El que está al lado ya se durmió? No, bueno. Ahora si los dos están dormidos, ¿cómo vas a ver, verdad, uno y dos? 1 Corintios 10:13. Lo conocen. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mira, las pruebas que te vienen a ti son de tu tamaño. A veces a los muchachos vemos que le vienen algunas pruebas y decimos, no hombre, eso es juego de niños. Veas las pruebas que me vienen a mí. Pero a su medida es una carga similar a las pruebas que tú tienes por su tamaño. Así es Dios. Y lo bonito es eso. Fiel es Dios, dice ahí. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ve como aún en la tentación, si bien el tentador es Satanás, como Dios también está a tu lado. ¿Por qué? Porque Satanás viene, pero hay uno superior que está a tu lado, listo para ayudarte. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Quién te está dando la salida? Dios. El tentador está ahí, pero hay alguien a tu lado exhortándote, animándote a salir para que podáis soportar. Le leo, no vaya, en Hebreos 2:18, donde estábamos antes, pero se lo leo nada más. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, similar a nosotros en todo, aún en tentación, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos un gran ayudador. Tenemos gran socorro, ayuda de parte de Dios. Satanás, este tentador, y la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué nos molesta tanto el concepto de sumisión? Estaba en Celaya, iba con el pastor Alberto Castilla, que nos predicó el domingo pasado por la noche, y ya había acabado la conferencia, era viernes por la mañana, pero teníamos que ir a Salvatierra, porque ya habían hospedado a los muchachos a recogerlos antes de venirnos de regreso. Y ahí tienen una avenida principal y luego la lateral, y el semáforo de la lateral y el semáforo de la principal no funcionan. Cuando aquí se pone verde, acá se pone rojo, y cuando estos tienen verde y flecha, aquí se pone rojo. Yo venía por esta y la lateral se prendió el verde y que me arranco. Cuando yo no vi mi rojo y me di cuenta, porque una camioneta aquí quiso dar vuelta y me di cuenta que estorbé y nadie más detrás de mí se movió, y han de haber dicho, placas de Morelos, mira, así son todos los de Morelos, ¿verdad? Volteo por la avenida y allá al fondo veo una moto, cascos blancos, policía. Dije, así me vio. Ahí vamos, ¿no? Tranquilos. Yo voy feliz, y ahí viene hecho la mocha. Se me pone al lado y me prende las luces. Ya me abrí, dije, sí, le dije al pastor, yo ya sabía, la regué, no lo vi, y el pastor también, y lo vimos. Vi este verde, dije, verde, vámonos. Bueno, ya, sus documentos, aquí están. Bájese. ¿Por qué no vi? No, ¿me bajé? ¿Me bajé? Sí. Yo sé por qué te dicen que te bajes, ¿verdad que sabemos? Porque ahora no te deben de bajar, pero bájese. ¿Para qué? Bueno, me bajo, y antes de que ellos me digan nada, le dije, miren, me pasé. Me dice era un varón y una mujer. Le dice a la mujer, no era su verde. Le dije, oficial, tiene toda la razón, es el que vi, me metí mal, me di cuenta cuando la camioneta se me cerró, es una infracción, ustedes están bien. Luego ya es que te preguntan a qué se dedica. Soy pastor. Le dije, voy aquí a la iglesia adelante y luego a Salvatierra a recoger unos muchachos. Vinimos a la conferencia anual de aquí, se quedan viendo las placas, soy de Morelos, todo está en orden de los documentos. Le dije, soy culpable, me someto a lo que ustedes digan, o sea, denme mi infracción. Bueno, yo creo que nunca nadie les habla así
que se están mirando los dos extrañados, porque normalmente los insultan no, ¿para qué me hablo? No lo vi, fue una infracción, no fue intencional, pero infracciones de todas maneras. Ellos nomás se ven, me ven a mí, agarran, me dan mis documentos. Digo, ¿cómo que no me voy a infraccionar? No, dije, muchas gracias, oficial, que Dios le bendiga, amén. Mira, pero ¿sabes qué le dije? Me someto a la autoridad, me someto a lo que ustedes digan, ¿sí? Digo, y ya sabía, no va a haber por otra, amén. Tú eres policía, hermano, ¿alguna vez te han hablado así? Pensé que nunca me has detenido a mí por eso, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero así debiera de ser. No fue la primera, hace muchos años atrás, van a decir que soy hace muchos años atrás. Era hace una vez, ¿verdad? Ya les he platicado, venía yo por un libramiento de San Luis Potosí, me paran, me enseñan el radar, dice, ¿viene usted a 92? Le dije, pues es que es el año que corre, pues para que ritmo, pues. Y le dije, sí, bueno, no lo vi, pero usted dice que vengo a 92, está bien. Dice, pues el límite aquí es 80. Sus documentos, ¿no? Y el carro que traíamos eran vehículos que vienen con el velocímetro en millas. Y dice, yo veo que usted trae, pero es 80 kilómetros, no millas, como la señora que detuve hace rato, que dice, yo venía a 80, sí, pero millas, aquí son kilómetros, y él me está argumentando, y yo, sí, oficial, así es, aquí son kilómetros, incluso aquí dice millas, y abajito dice kilómetros, y nomás le dije, una pregunta, oficial, si este letrero, que dice 80, dice, sí, déjeme aquí su licencia, dése la vuelta, vaya, le dije, no, oficial, usted es la autoridad, no me va a mentir, deme mi infracción. Pues así es, vengo a 92, dice, si viniera a 90 todavía lo dejo pasar, pero ya viene a 12 kilómetros sobre el límite, ya no lo dejo pasar. Le dije, está bien, deme mi infracción, con todo respeto. Dice, la mayoría de la gente nos insulta, la mayoría de la gente nos dice hasta que de qué nos vamos a morir, los maltrata, y yo lo estoy tratando con respeto. Me dice, mire, no estoy obligado a darle infracción, es a criterio, y a usted lo voy a dejar ir. Le dije, lo que usted diga, oficial, yo me acato a la autoridad. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. No tiene lo que jugar el papel de víctima para, ser honesto, di la verdad. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Ahora, ¿es Cristo superior? ¿Está en ti? ¿Lo conoces? Aquí va una evidencia clara de que le conoces. Si tú lo conoces, ¿sabes cuál va a ser el resultado instantáneo? Que lo das a conocer. Hay un apetito, hay un hambre de darlo a conocer. No me digas que tú, si descubres un buen restaurante, no se lo platicas a todos tus amigos. Oye, te recomiendo. Hay un pozole en la ciudad bien bueno, aquí se lo recomiendo, un pozolazo buenísimo, amén. Es el secreto mejor guardado en todo Cuernavaca. Aquí les da el número 3, Colonia Revolución. Ahí deben, no sé qué. Pero tú compartes cuando encuentras algo bueno, sales a un viaje y recomiendas, oye, tienes que ir a aquel lugar y conoce esto, las cosas buenas. Si Cristo es superior, ¿cómo te lo vas a callar? Cuando sabes que si lo das a conocer, mayor gloria para Él, mayor bendición para ti, mayor recompensa también. Si tú conoces a Cristo, una evidencia clara es que lo das a conocer. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero si no está, no esperes entonces que Él sea superior a tus necesidades, porque no está. No esperes que sea superior a tus problemas, porque no está. Tus problemas van a ser mayores que tus circunstancias y problemas van a ser mayores que Él, porque Él no está. ¿Te pasa eso? ¿Suena común? Tus dolencias van a ser superiores y tus pecados y tus tentaciones van a ser superiores si Él no está en vosotros. Pero si está en vosotros, mayor es Él que todo lo demás. Y último punto, a propósito del funeral que vamos ahorita, mayor o superior es Él que la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay quienes dicen que adoran a la santita, que nada de santita tiene, la muerte,
Porque dicen, hasta Cristo murió, hasta la muerte venció a Cristo. No, Señor. Cristo voluntariamente entregó su vida porque era una necesidad nuestra. Los que estábamos vencidos por la muerte y por el pecado éramos nosotros. Y porque la ley de Dios demanda como paga del pecado la muerte, es que Él se ofreció en sacrificio por nosotros. Pero ahí no termina la historia. Cristo murió, era necesario, entregó su vida. Pero mira Juan, primera de Corintios, perdón. Y ya casi nos vamos. Primera de Corintios. Ya puede irse poniendo los zapatos. Primera de Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Para el mundo, para el incrédulo, para el que no tiene morando en él aquel que es mayor que el que está en el mundo, la muerte es el fin. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde lo que decían los seguidores de la Santita? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es verdad, hermano. Y siempre lo será. Me gusta cómo se presenta Cristo en Apocalipsis a Juan. Se lo leo nada más. Apocalipsis 1:17. Al final, Cristo toma la palabra y dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo es superior a la muerte. Amén. Cristo viene otra vez. Así que, ¿cuál me decías que era tu afán, tu problema, tu necesidad, tu circunstancia, tu dolencia, tu pecado, tu tentación? Que Él no pueda resolver, solucionar. Si es que, aquí está la condición, si es que Él es superior. Si no, no. Si no, por eso es que la vida se torna miserable, dura, compleja, conflictiva, rencillosa, fastidiosa, aburrida, con ímpetus suicidas a veces. Ya nomás para cerrar, le leo. Pablo dijo a Timoteo: yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Tú estás seguro de eso también? ¿Tú te la crees? ¿Se nota? Bueno, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso fue 2 de Timoteo 1:12, y luego le quiero leer de Filipenses 3:20, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Tú lo esperas? Él viene, Él establece su reino, tú vas a reinar con Él. ¿Piensas que personas amadas que se fueron primero, como la hermana Magdalena, vienen con Él? Y que si tú y yo nos vamos también, igualmente regresamos con Él. Y que si no nos hemos ido con Él y estamos aquí, seremos arrebatados. Amén. ¿Cuál es tu problema? 21, Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo corruptible mortal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Todo el mundo trabaja en su transformación, y cursos de maquillaje, y restauración de cabello. Si encuentran alguno, bueno, recomiéndenmelo. Y trabajan en cómo quitar las arrugas, y cómo eliminar la grasa, y tener una cinturita de avispa y qué sé yo. No, hermano, la transformación Él se encarga, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está claro el mensaje delante de nosotros, hermano, que Cristo es poderoso, Cristo es superior. Pablo a los Efesios les dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, incluyendo la nuestra, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es omnipotente en tu vida? ¿Cómo se evidencia, hermano? En tu actitud, en tu hablar, en tu sentir, en tu ánimo, en tu trato con los demás. Hay un cambio verdadero, hermano, y es un cambio radical para tu bien. Te aseguro, lo primero que va a pasar, ¿sabes qué? Es que ya no vas a ser tan peleonero, tan rencilloso. Una cosa que va a hacer esto es que rápido deben acabarse los pleitos en el matrimonio. Si Cristo es superior, déjaselo a Él. ¿Se acabaron o no se acabaron los pleitos, hermano Rafa, hermana Carmen? Ahí lo veo, porque mira, ¿sabes qué? Es bien evidente. Amén. Digo, y no porque yo los conociera de antes, pero me cuentan. Sí, él mismo dice que los que lo conocían se maravillan. De eso se trata. Te conocieron antes, hermano Rafa, y te conocen ahora, y se maravilla la gente. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué mosca le picó? No, ninguna mosca. Es Cristo en Él. Amén. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. ¿Le conoces? Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, a que esta verdad sea evidente, sea real en nuestras vidas, Señor. Que Cristo es superior a todo. Que no nada más sea un mero concepto doctrinal enseñado por la Biblia, y claramente está enseñado, pero está enseñado con un propósito, para un efecto. Y Señor, nosotros somos los más beneficiados en reconocer que Cristo es superior. Nos conviene. En todas las áreas de nuestra vida, Señor, salimos enriquecidos, beneficiados. Ayúdanos, Padre, a que esto sea una verdad. ¿Cuánto puede cambiar todas nuestras dolencias, problemas, necesidades, esclavitud del pecado, respuesta ante la tentación, a una actitud hacia la muerte, Señor? Todo cambia. ¿Quién aquí diría, pastor, Dios me ha hablado esta mañana, yo necesitaba esto? ¿Puedo ver su mano? Amén. Manos por toda la casa. Puestos de pie, hermanos, el piano toca. Dios te habló, hay un altar disponible, ¿lo quieres? Ven, trae esa necesidad, trae esa circunstancia, trae esa dolencia, trae ese pecado, trae esa tentación, trae ¿cuál es el problema, hermano? Tráelo al Señor. Él es superior. Trae la súplica. ¿De qué? De esa necesidad de cambiar, de que esta verdad sea una realidad en tu vida, en mi vida. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Habrá alguno aquí que diría, pastor, si yo muriera hoy no estoy 100% seguro de mi salvación? No sé a dónde iría mi alma, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Yo no sé a dónde iría mi alma si yo muriera hoy. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Ore por mí. Alguien así. Pastor, si yo muriera hoy, sí sé que soy salvo, pero aún no he dado el primer paso de obediencia de todo creyente. ¿Cuál es ese paso? Ya se lo dije, todo aquel que creyó en Cristo fue bautizado. Respondió identificándose con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo no he sido bautizado? Yo quisiera ser bautizado hoy, en esta tarde. ¿Habrá alguien así?